Bueno, yo también voy a hacer una introducción al respecto de lo que vimos en la anterior reunión. No voy a pasar toda la presentación explicando los mismos conceptos, pero sí lo voy a hacer breve, porque es cierto que en el mundo pasaron cosas y esas cosas le pegaron a las economías emergentes, pero cuando uno ve en este gráfico las distintas liñitas que son los países de la región, resulta que hay una, que es esta azul, que se derrumba, ¿no? Con respecto al resto. No hay que decir de qué país es, claramente somos nosotros, porque ahí no está Venezuela, simplemente es cierto por eso, pero somos nosotros. Y en su momento, una de las donde pusimos foco, o yo puse foco por lo menos en la anterior reunión, era en la situación del Banco Central, ¿no? A mi juicio, lamentablemente este gobierno está perdiendo la oportunidad de recuperar la moneda. Por ahí en algún momento Agustín se va a dar el gusto de que haya una reforma monetaria con dolarización, que es lo que viene proponiendo. Yo la verdad es que era más partidario de mantener una moneda, cumplir con metas de inflación hacia adelante. Todo eso hoy está desmoronándose, a pesar de que es cierto que cuando este gobierno asume, ¿no?, y decide salir del cepo cambiario, la realidad es que la gente le dio un voto de confianza fenomenal, porque acuérdense que aún aquellos como nosotros que veníamos proponiendo que había que salirse el 11 de diciembre en lo posible del cepo, decíamos, bueno, pero por ahí vamos a ver una suba del tipo de cambio por arriba de lo que era el informal, y sin embargo lo que vimos es al revés, ¿no? Por un buen manejo, es cierto, de la salida, porque se ocuparon de tener tasas de interés que fueran atractivas, pero además por una fuerte, digamos, demostración de confianza de la gente, el dólar tendió a bajar de lo que era el dólar libre, que era el verdadero valor del dólar. Y ni siquiera estamos hablando del informal negro, ¿no?, del contado con liqui, que en definitiva era un dólar legal en aquel momento. O sea que evidentemente hubo un voto de confianza de la gente. Yo creo que a partir de ahí tuvimos la oportunidad de recuperar la moneda, que claramente venía muy bastardeada del pasado. De hecho, el cepo es un indicativo de que hubo que obligar a la gente a tener pesos, ¿no? Con lo cual, a ese nivel estaba la desconfianza en la moneda argentina de todos nosotros, ¿no? A partir de ahí, lamentablemente yo creo que lo que priorizó el Banco Central fue licuar los problemas que generaba un exceso de Estado fenomenal, ¿no? A partir de ahí se dedicó a financiar al gobierno, ¿sí? 160.000 millones de pesos primero, 150.000 millones de pesos después, ¿sí? También emitiendo, por supuesto, también a bajar la tasa de interés. Acuérdense la corrida que tuvimos que enfrentar a principios del 2016, los 2 primeros meses del 2016, porque luego de haber surgido la tasa de interés cuando asumió, Federico Sturzenegger decidió bajarlo justo cuando se retraía la demanda de pesos por motivos estacionales. En el primer trimestre hubo que salir después a frenar la corrida que tuvimos contra el peso en el mes de marzo con tasas de interés altísimas. Después tuvimos no conforme con eso, finales del año 2016, de nuevo se confía, y baja la tasa de interés, o sea, sigue bajando la tasa de interés. ¿Cómo se baja la tasa de interés? Desde un banco central emitiendo pesos, ¿sí? O sea, nosotros emitimos pesos que la gente no quiere y esperamos que todo se mantenga igual. Obviamente que no va a pasar, obviamente que eso va a generar presiones cambiarias, y en la Argentina sabemos que cuando uno ve que sube un poquito el dólar, lo primero que hace es salir corriendo a cambiar sus pesos que tiene en el bolsillo o en cualquier otro lado por dólares, y eso un grupito. Y después cuando sube un poco más, porque esto hace que se deprecie el valor del peso, obviamente hay un grupo más grande que sale corriendo y al rato tenemos una corrida cambiaria. Así que tuvimos otra corrida cambiaria, después tuvimos otra antes de las elecciones, y en ningún momento veíamos un Banco Central activo defendiendo el valor del peso. Durante el 2016 incluso, por el aumento que hubo del ingreso de dólares de deuda del Estado, porque no le alcanzaba para financiar sus gastos con el mercado doméstico, lo que hubo es un ingreso de dólares fenomenales del exterior. Eso abarató el nivel del dólar. En 2016 tuvimos un Banco Central que además emitía
para comprar dólares, ¿sí? O sea, emitíamos para financiar al gobierno, emitíamos para bajar la tasa de interés en un mercado de crédito que estaba siendo absorbido casi en su totalidad el incremento de crédito para financiar al Estado, con lo cual claramente la tasa de interés tenía que ser altísima. Debieron haber dejado que la tasa de interés sea la que tenía que ser, como así no le alcanzaba, ni así le alcanzaba al Estado en sus 3 niveles, traían dólares de afuera, emitían para comprar los dólares. Con toda esa emisión uno llegó a estar arriba del 30% interanual durante todo el tiempo, incluso arriba del 40% interanual. Nosotros pretendíamos una inflación en baja, medio difícil. En 2017 de vuelta tuvimos otra corrida cambiaria, como decía hace un rato, entre mayo y agosto. A finales del año se manejaron para tener otra corrida cambiaria de nuevo, ¿sí? Y vimos un Banco Central continuamente emitiendo por arriba del 30% y encima sin defender el valor del peso. Era imposible que la gente pudiera recuperar la confianza en el peso si seguía con esta estrategia Federico Sturzenegger, y lamentablemente cuando llegaron las turbulencias de abril, mayo, junio, era obvio que lo primero que se iba a zarandear en la Argentina iba a ser el mercado cambiario, porque ya el Banco Central lo estaba enfrentando con cero de credibilidad. Nadie confiaba que el Banco Central iba a defender el valor del peso, y así no fue, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que tuvimos en términos de caída del valor del peso, esta línea azul que ustedes están viendo aquí. Por suerte, ¿sí?, cambiaron al presidente del Banco Central, ¿sí?, a tiempo, y evitaron que esto, que ya era una crisis cambiaria, porque vivimos una crisis cambiaria, se transformara en una crisis bancaria. Por suerte los depósitos no se cayeron. Si se hubieran empezado a caer los depósitos, hubiéramos estado realmente en un problema. Esto demuestra que lo que decíamos en la otra reunión, que el mal manejo del Banco Central nos ponía en una posición muy débil, fue así, ¿no? Por suerte, acá de vuelta esto es el valor del peso, ¿sí? Por suerte con el cambio del presidente del Banco Central, la nueva gestión entendió que no podía dedicarse a emitir para todo, dejó de emitir para el gobierno, ¿sí? Dejó de emitir para bajar la tasa de interés. Obviamente la tasa de interés tuvo que subir, ¿sí?, y es altísima, pero el Banco Central no puede hacer nada para evitar que la tasa sea alta si no quiere complotar contra la estabilidad monetaria. Así que lo que priorizó es la estabilidad monetaria. De hecho, hasta que aparecieron las nuevas temblores en Turquía, fíjense que el valor del peso estuvo subiendo. Eso era muy bueno, nos permitía, por ejemplo, cumplir con las metas del fondo de una inflación de menos del 32%, el seguir con esa estrategia del Banco Central. Lamentablemente, desde el 3 de agosto el peso perdió como 7% de su valor. Olvídense, antes estábamos estimando una inflación de alrededor del 31%. Hoy yo creo que ya es imposible, con el actual valor del peso, tener una inflación de menos del 32% este año. Lo más probable es que esté en 34 o 35%, y siempre y cuando vuelva a recuperar la estabilidad monetaria el Banco Central. Tienen que entender, yo creo que los economistas en la Argentina tenemos un grave problema, que no entendemos que cuando el peso se deprecia, por cualquier motivo, porque se emite de más, porque se cae la demanda, como nos pasa muy seguido en la Argentina, porque no confiamos en nuestra moneda, es cierto que primero esa depreciación del peso se ve en el tipo de cambio y todo el mundo aplaude, porque sube el tipo de cambio, pero la realidad es que ese peso que se depreció es el que después usamos para ir a hacer las compras de bienes en el supermercado, y el señor del supermercado nos va a decir: mire, lo que usted se quiere llevar vale lo mismo que antes, esos pesos valen menos, deme más pesos. Y con el tiempo también lo que va a pasar es que cuando ya me gasista mi casa, el señor me va a decir: mire, mi trabajo vale igual, esos pesos valen menos, deme más pesos. Y entonces con el tiempo, que es más largo o más corto, según sea que tenemos una economía que crece o una recesión, en una economía que crece en la Argentina, otra que 9, 18 meses, como hablan algunos, el pasaje de la depreciación del peso a lo que llamamos inflación, ¿sí?, que es la suba de los precios ante esta moneda que se deprecia, en realidad no tarda más de 4 meses. Con recesión tarda 6, 7 meses.
Eso es el término. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Por eso algunos se sorprendieron, incluso yo también, de la inflación de julio. Fue mucho más alta de lo que esperábamos. Pero esa inflación de julio, en realidad lo que está reflejando es ese catch-up, o sea, es empezar a reflejarse en los precios de la depreciación del peso que tuvimos hasta junio. Hasta junio, el peso desde mediados de diciembre se cayó 40% en su valor. O sea, hoy un peso vale 60% de lo que valía en aquel momento. ¿Ah? Con lo cual, claramente vamos a tener inflación. Y cada vez que los economistas digan, bueno, hay que emitir más, ¿sí? Recuerden que lo que está diciendo es que ese peso se va a depreciar más y que cada vez vamos a ser más pobres, porque la sensación de pobreza que hay hoy claramente tiene que ver con eso, ¿sí? Con haber destruido el valor de nuestra moneda. Una de las cosas que sí está haciendo el Banco Central ahora, y que creo que debería continuarlo, y por ahí nos va a traer algún dolor de cabeza en términos del manejo de la estabilidad monetaria, es justamente sacarse de encima las LEVAX que estuvo acumulando en su momento. Fíjense que en términos de reservas está cayendo el stock de LEVAX, NOVAX y PASE, fundamentalmente porque está tratando de eliminar hasta noviembre, según el plan que se ha puesto, la cantidad de LEVAX. Una cosa que fue muy importante a mi juicio de las noticias que hemos tenido es que el Fondo Monetario Internacional le va a permitir al Banco Central usar las reservas para poder ir desmantelando estas LEVAX. No va a dejarle solamente la responsabilidad de desmantelarlas sin ningún instrumento, porque hasta ahora lo que viene haciendo como para poder desmantelarlas, entre otras cosas, es subir los encajes, ¿sí? Se ha subido 6 puntos porcentuales los encajes en términos de absorber cantidad de moneda, lo cual no puede ser una política a sostener en el tiempo. De hecho, el anterior presidente del Banco Central durante todo el 2017 se la pasó endeudando al Banco Central para comprar reservas, porque ya no podía emitir más al nivel que venía emitiendo y pretender que la inflación no volara. Claramente ahora tenemos que usar las reservas para rescatar las LEVAX, si no, la verdad es que el Banco Central se queda sin instrumentos y esto es una bola de nieve. De hecho, nosotros pensamos que debería rescatarlas cuanto antes. Y si se da esto de que por ahí el swap tiene un swap nuevo de China de 4.000 millones de dólares, yo creo que debería adelantar el rescate de las LEVAX que quedan usando las reservas, ¿sí? Sacarse de encima las LEVAX de una buena vez, y habrá una caída de las reservas, pero también hay una caída de los pasivos. Acá lo importante es que el Banco Central sea solvente, y de hecho hoy es mucho más solvente que cuando lo dejó Federico Sturzenegger. Esa es la realidad, y estamos yendo hacia un Banco Central solvente, pero para eso hay que empezar a usar las reservas para que no se haga a toda costa, en definitiva, de empobrecer a la gente. Porque el otro día un economista lo dijo con buena onda, bien, o sea, es una persona que respeto mucho, decía que bueno, una de las cosas buenas de todo esto es que había mejorado el balance del Banco Central. Sí, ha mejorado el balance del Banco Central porque se devaluó nuestra moneda y todos nosotros somos más pobres. A mí no me parece muy buena noticia, no sé ustedes, pero a mí muy buena no me parece, ¿sí? Bueno, otro punto es el tema de la tasa de interés. Hoy o gran parte de los economistas están meta a decir que hay que bajar la tasa de interés. ¿Cómo se baja la tasa de interés? Ese es el gran problema, porque en realidad la tasa de interés es alta porque tenemos una fuga de capitales fenomenal. O sea, en un mercado de crédito que tenemos a los gobiernos provinciales, municipales, en parte también a la nación, porque no cubre todas sus necesidades con el fondo, tomando crédito, hemos tenido una fuga de capitales fenomenal. Eso es un desangrarse del mercado financiero. Hay mucho menos crédito que antes. Obviamente que la tasa de interés tiene que ser alta. ¿Cómo se recupera o cómo se baja la tasa de interés? Desde el Banco Central, si tratan de bajarla emitiendo pesos, vamos a tener una corrida cambiaria que puede derivar en una crisis cambiaria y después de ahí en una crisis bancaria, y Dios nos salve. Esa es la realidad. O sea, que Dios quiera que nadie se le ocurra escuchar esos cantos de sirena, porque vamos mal y vamos a terminar con una crisis bancaria. Ojo que esto lo dijimos antes, ¿eh? Los que vinieron en la anterior reunión, yo lo dije, terminamos en una flor de crisis cambiaria, ¿está? Por hacer exactamente eso, por dedicarse a bajar la tasa de interés en medio de una fuga de capitales. Con lo cual, en definitiva, el Banco Central financiaba su propia corrida. Emitía peso para bajar la tasa de interés
cuando se les estaban yendo los capitales, que se iban comprándole los dólares de la reserva. Un absurdo, ¿está? O sea que esperemos que el Banco Central entienda que por ahí no va la cosa, porque además, ¿cómo se hace para recuperar la confianza? Yo creo que la confianza en la Argentina es imposible recuperarla sin estabilidad monetaria. Si la gente no confía en la moneda, no está tranquila, la verdad es que olvídense que consuma más, que invierta más, que ponga un mango en el banco, que ponga un mango en la Argentina. No van a hacer nada de eso. O sea, lo que necesitamos es que la gente esté tranquila, y la gente está tranquila cuando hay estabilidad monetaria. Después, el resto, porque eso es condición necesaria, pero no suficiente, lo va a explicar Manuel de qué es lo que hay que hacer. Porque acá tenemos un problema. Tenemos el problema de que, en realidad, si bien el el gobierno tiene un puente financiero que no le alcanza para llegar hasta finales del 2019, pero sí para el primer trimestre, hasta el primer trimestre del 2019, o sea que tiene tiempo para ganar, hay otros que no tienen tiempo y no tienen crédito. ¿Sí? Los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, que hoy, si yo fuera gobernador o intendente, estaría peleando para que el gobierno haga el mayor de los ajustes y vuelva a recuperarse el crédito en la Argentina, porque no sé con qué van a pagar sus propias obras, ya no las que están peleando para que le mande la nación, porque no hay crédito. Y por otro lado, ¿sí? Porque estamos yendo a una recesión. Es cierto que esta caída del nivel de actividad tiene que ver con el tema de la sequía, ¿sí? Pero se está profundizando por el desangrarse de nuestra economía que implicó la fuga de capitales que todavía sigue. Nosotros seguimos teniendo una fuga de capitales fenomenal en este momento. O sea, cada vez el crédito se nos está achicando más. Esa es la realidad. Con lo cual, evidentemente, una economía desfinanciada, en la cual la gente no tiene confianza, por lo tanto, lo que va a hacer de eso que tiene menos para gastar, porque se desfinancia la economía, va a tener una propensión a consumir e invertir cada vez menor. No puede ir a una recuperación económica, más allá de que todos estemos esperando que hacia finales de año tengamos una buena cosecha de trigo que va a ayudar, después una buena de maíz a principios del año que viene, ¿sí? En el primer trimestre, y después en el segundo trimestre una de soja. La verdad es que eso no va a alcanzar para sacar una economía que, si no se recupera la confianza de alguna forma, que después, como dije, lo va a explicar Manuel, va a tender a tener una perspectiva peor y cada vez peor, porque ya Agustín explicó que el escenario internacional hacia adelante no va a ser mejor, va a ser cada vez peor en todo caso, ¿sí? Con suerte en una crisis, pero sí cada vez vamos a tener menos crédito disponible hacia adelante en el mundo. Segundo, en la medida que nosotros lleguemos sin una verdadera recuperación económica a más o menos el segundo trimestre del año que viene, todos vamos a empezar a descontar que Macri no gana, en una buena probabilidad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a traer capitales? ¿Vamos a consumir? ¿Vamos a invertir más? Claramente eso nos lleva a una profundización de la recesión. Con lo cual, este es el momento en el cual el gobierno tiene que empezar a hacer cosas contundentes para recuperar la confianza y agarrar con envión un año que viene, que con un escenario internacional más complicado y con lo que va a ser necesariamente una alta incertidumbre electoral, la verdad es que va a ser mucho más difícil generar crecimiento y ganancia de credibilidad durante el 2019. ¿Sí? Así que bueno, acá lo dejo a Manuel que les explique cómo salimos de esto.